Buenas noches. Temprano cayó un helicóptero en Aguascalientes. 5 personas iban a bordo, entre ellas el secretario de Seguridad del Estado, Porfirio Sánchez. Murieron todos. El gobierno de Aguascalientes informó que pese a que el helicóptero se usaba en ese momento en un operativo contra supuestos delincuentes, no se trató de un atentado. Nadie le disparó. Ante esa versión, como era previsible, las dudas y las versiones alternas se desataron, se dispararon. El Águila 1, un aerocóptero con matrícula XCGA, despegó como ya era costumbre a las 7:30 de la mañana de su base en el Instituto Estatal de Seguridad Pública para realizar un patrullaje preventivo. En tierra, patrullas de seguridad estatal, ejército y Guardia Nacional apoyaban su recorrido. Sin embargo, el vuelo del Águila 1 solo duró 15 minutos. Se desplomó a 13.5 kilómetros de donde despegó. Cayó en picada, dio una media vuelta y se desplomó en un terreno baldío. Segundos después, explotó. Murieron instantáneamente los 5 tripulantes: el secretario de Seguridad Pública Estatal, Porfirio Sánchez, el piloto Olegario Andrade, el capitán Víctor Manuel Valdés y los policías estatales artilleros Juan Humberto Rincón y Alejandro Serafín Guerrero. El gobierno de Aguascalientes informó que de las primeras indagatorias se establece que el piloto Olegario Andrade, quien operaba el helicóptero desde hace más de una década, alcanzó a maniobrar para no caer en una zona poblada. Alcanzó a llegar al terreno baldío aledaño al hospital de zona número 3 del IMSS. Pero, ¿por qué se cayó el helicóptero donde viajaba el secretario de Seguridad Pública? La autoridad habla que fue un accidente del que hay que esperar los peritajes. Pero hay versiones de testigos como este. Ver pasar motocicletas de pista siguiendo al helicóptero. Le empiezan a disparar de tierra. Okay. Empiezan a disparar de tierra. En ese momento el helicóptero se dirige de Jesús María hacia acá. Una versión poco verosímil, porque en las imágenes no se ve estela de humo de algún posible impacto. Además, el encargado de seguridad del Estado fue contundente en desmentir esta versión. Podríamos descartar que tengamos alguna evidencia de que se haya llevado a cabo algún atentado en relación a la aeronave, sobre todo en primera instancia porque en el tema de radiocomunicación que tiene este helicóptero, esta aeronave con C5, con el Centro de Comunicación de Policía Estatal, nunca se reportó precisamente que se tuviera algún altercado. No se pudo identificar en ese momento que haya suscitado algún altercado que pudo haber suscitado que a la aeronave o al helicóptero le hayan algunas personas desde tierra haberle disparado. Creo que es importante que la ciudadanía sepa que en este momento tenemos un accidente, una tragedia que lamentamos mucho. El Eurocopter matrícula XCGA apenas en septiembre había sido revisado. No se encontró ninguna falla. Hay una persona que dice que vio pasar unas motocicletas que disparaban. La autoridad asegura que no hubo disparos y que no fue un atentado. Entonces, ¿qué pasó? Que además la autoridad dice que se le acaba de dar mantenimiento al helicóptero. Otra vez la historia de que nos vamos a tomar no sé cuántos meses para tener un peritaje. ¿Por qué se caen así? Si no es que son atacados, ¿por qué se caen así los helicópteros del gobierno? Sea helicóptero de un gobierno del Estado, del gobierno federal o de la Marina, como vimos hace no mucho. ¿Por qué se caen los helicópteros oficiales, los helicópteros de los gobiernos de México? La secretaria, más que la secretaría, fue porque fue la propia secretaria de Seguridad Federal, Rosa Isela Rodríguez, pidió ser prudentes para determinar las causas de la caída de este helicóptero, para ver si fue una falla mecánica o alguna otra circunstancia. Pidió hacer una investigación a fondo. Siempre se habla de una investigación a fondo y siempre se termina detectando artefactos, ataques
se habla de averías mecánicas, pero ¿por qué averías mecánicas? ¿Por qué no se les pone combustible a los helicópteros? En fin, 5 servidores públicos de este país murieron porque se cayó un helicóptero. Esta mañana el subsecretario de Seguridad Pública Federal, Ricardo Mejía, informó que presentó quejas ante el Consejo de la Judicatura por la actuación de jueces federales en casos donde sus resoluciones, según el gobierno, benefician a grupos criminales, porque dijo eso genera impunidad. Bueno, no dijo nada de que el Estado mexicano es incapaz de darle plena seguridad a todos los jueces en México, y que no van a ser presionados, intimidados, amenazados o asesinados por los grupos criminales. De eso no habló. Simplemente informó que le van a poner la lupa a los jueces, sobre todo a los que sueltan a personas consideradas por el gobierno criminales. Pero ¿cómo trabajan los jueces en México? ¿Bajo qué condiciones? Vamos a ver estas imágenes. Se dieron justo ayer. Y esto no es en una zona remota. Esto es en Chapala, Jalisco. Ahí un hombre en Chapala, Jalisco, en un buen juzgado. Un hombre que estaba acusado o que está acusado de robo y tentativa de homicidio, pues se escapó, así haya sido unos metros, durante una audiencia. Esto porque el tipo, esto porque se improvisó una sala que no tenía las condiciones de seguridad. ¿Y por qué estas cosas siguen pasando en México? Chapala, ayer. Un descuido provocó que Tomás Alberto lograra huir durante su audiencia en el Juzgado Penal de Juicios Orales de Chapala, Jalisco. Los hechos ocurrieron la tarde de ayer. En las imágenes de cámaras de seguridad se observa a Tomás en una sala, acompañado de otras 3 personas. La agente del Ministerio Público, el defensor de oficio y el juez Ignacio Ceja Arias. En un instante, y sin que nadie se percatara, el detenido toma la bolsa del agente del Ministerio Público, saca unas tijeras y amenaza a las personas para que lo dejen salir. Tomás estaba esposado a una silla, que luego utilizó como escudo para poder llegar a una ventana, romperla y escapar. Intentaron detenerlo dentro del juzgado. Incluso un policía disparó para persuadirlo, pero Tomás saltó por la ventana. Uno de los oficiales resultó herido en su intento por detenerlo. ¡Aguanta! ¡Párate! Minutos después, Tomás, quien está acusado de robo calificado y tentativa de homicidio, logró ser recapturado con apoyo de los policías estatales que daban seguridad al juzgado. El presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, el señor Daniel Espinosa, confirmó que sí se incumplió con el protocolo al realizar la audiencia en este tipo de salas sin seguridad. Además informó que Tomás Alberto sumará a su proceso penal la sanción por intento de fuga. Si eso pasa en Chapala, en Jalisco, ¿qué no ocurrirá en otros lugares del país? Pero ahora el gobierno va a poner lupa en los jueces. Y esta mañana, quizá ante la proximidad de la audiencia que podría dejar en libertad a una mujer, a Juana Hilda González, sentenciada por el secuestro y muerte de Hugo Alberto Wallace en 2005, ante la proximidad de esa audiencia en la Suprema Corte de Justicia, hoy le preguntaron al presidente López Obrador qué opinaba sobre esos anuncios que estamos viendo en pantalla, colocados en distintos lugares de la Ciudad de México, y que, de acuerdo con quien hizo la pregunta, violan la presunción de inocencia. El presidente le pasó la pregunta al subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, quien no respondió mayor cosa. Luego le preguntaron al presidente López Obrador sobre otra mujer presa por el caso Wallace, sobre Brenda Quevedo. El presidente dijo que el martes estará en la mañanera la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, para informar sobre ese caso, que dijo será revisado también por la Consejería Jurídica de la Presidencia y quizá por el equipo del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas. Hemos visto
las 2 noches pasadas a Juana Hilda González, su testimonio, la rotundidad con que reconstruyó su participación en el secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace. ¿Pero quién es Brenda Quevedo? Según la investigación, codirigió junto con Jacobo Tagle el secuestro desde la organización del encuentro entre Hugo Alberto Wallace y Juana Hilda González Lomelí, quien lo llevó al departamento. Brenda habría participado en el sometimiento físico de la víctima hasta su muerte, aparentemente por asfixia, y luego en la compra de la sierra utilizada para descuartizar el cadáver. Es señalada desde las confesiones de los otros acusados de idear la toma de las fotos del cadáver y luego truquearlas para continuar las negociaciones aparentando que el hombre seguía con vida. También habría desaparecido los despojos. ¿Qué importancia tiene en este momento ante la inminente conclusión del caso? Brenda Quevedo fue detenida en 2007 en Estados Unidos y extraditada mediante proceso en ese país a México en 2009. Desde entonces está presa sin sentencia. En su caso específico, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU consideró en 2020 que sus derechos humanos fueron violados y propuso que se le liberara y se le resarcieran los daños, aunque esta recomendación a su vez se encuentra controvertida. Su liberación establecería un antecedente relevante para la excarcelación del resto del grupo. 43 días en que ese poblado estuvo sin alcalde y después de que el alcalde sustituto renunciara, hoy finalmente tomó protesta el nuevo alcalde, un señor de nombre Freddy Vázquez, electo por unanimidad. Si hay alguien que quiere ser alcalde ahí, esto dijo. ¿Hay condiciones de seguridad en estos momentos? Claro que sí, hay condiciones y por eso estamos aquí asumiendo este reto importante, porque sabemos que pues vamos a estar en eso y ojalá que las cosas se den como se tengan que dar. ¿Ya solicitó protección policial, resguardo, medios? Les repito, estamos en eso. Primero, ni yo mismo estaba seguro de mi cargo. Pues suerte a San Miguel. Por cierto, hoy el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sumó a su lista negra a los líderes de la llamada Nueva Familia Michoacana. Uno de ellos es José Alfredo Hurtado Olascuaga, a quien le dicen la fresa, y a quien las autoridades federales señalan como el autor de la masacre ahí, en San Miguel Totolapan. Este señor La Fresa había publicado este video al día siguiente de la masacre, asegurando que el ataque era en su contra. Además, en la lista negra fue incluido su hermano Johnny Hurtado Olascuaga, el pez. El presidente López Obrador ha sido un crítico constante del fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa. El fiscal de Guanajuato lleva como 15 años y no lo cambian. ¿Por qué tanto tiempo el procurador de Guanajuato, si es de los estados con más homicidios? Porque el fiscal en Guanajuato lleva 11 años, está nombrado para 19 años y miren el resultado. Tiene que remover. Y ha hablado varias veces más el presidente López Obrador sobre el fiscal de Guanajuato. Pero hoy en Guanajuato, junto al gobernador Diego Sinue Rodríguez, el secretario de Gobernación Adán Augusto López hizo un balance distinto. Aquí hay un trabajo profesional, aquí trabaja muy bien, de manera coordinada, los 3 ejes para garantizar la seguridad, que es el área de la prevención del delito, que está a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, el área de la Procuración de la Justicia, que está a cargo de la Fiscalía del Estado, y la impartición de justicia, que está a cargo del Poder Judicial. Hay armonía y eso se nota incluso cuando uno conoce de algunos asuntos
pues se ve cómo se trabaja de manera coordinada. Entonces, ¿tomamos las palabras del presidente o tomamos las palabras del secretario de Gobernación, que dice que, entre otros, el fiscal, la Fiscalía en Guanajuato trabaja de manera profesional y muy bien? Las dirigencias, esto 4 días después de la marcha en defensa del INE, hoy las dirigencias del PRI, el PAN y el PRD en el Estado de México anunciaron el primer paso rumbo a la construcción de una alianza electoral para el próximo año. A partir de mañana, dicen, van a instalar mesas para construir el proyecto y definir el método para elegir al candidato, tomando en cuenta a los aspirantes que ha presentado cada partido. El plazo para registrar la alianza es el 14 de enero, pero se puede decir que una de las consecuencias de la marcha es la resurrección de la alianza PRI-PAN-PRD. Y hablando de candidatos al gobierno del Estado de México, quien será candidata de Morena, la maestra Delfina Gómez, senadora, precandidata de Morena, así como su compañero senador Eduardo Ramírez, entregaron reconocimientos a compositores e intérpretes en lo que era el Senado, allá en Jicotencatl, en el centro de la Ciudad de México. Y como por lo visto todo les salió y les está saliendo bien, se tomaron unos minutos para pasarla mejor. Es por mi felicidad, esta herida al fin podrá sanar. Ya no te voy a extrañar, ni me voy a atormentar jamás, imaginándote en el altar. Felicidad es lo que siento hoy. Bueno, en 10 días tendrá lugar la marcha a la que ha convocado el presidente López Obrador. Hoy volvió a hablar, hoy volvió a invitar a esa movilización del domingo 27 de noviembre. Vamos a seguir, porque cuando se lucha por una causa justa, uno debe ser perseverante y no rendirse. Incluso hasta siendo pocos, cuando la causa es justa. Entonces, nos vemos el 27. Nos vemos el 27. Por cierto, las organizaciones feministas que tenían programada una protesta en el Ángel de la Independencia ese mismo domingo, el 27, ya anunciaron que ellas mueven la fecha al considerar que no estarían garantizadas las condiciones de seguridad. Por la mañana hablamos con el coordinador de los diputados de Morena, con Ignacio Mier. Le preguntamos si después de lo que ha pasado de la marcha, de lo que ha dicho el presidente, todavía piensan en presentar la reforma constitucional electoral, ahora que el presidente está hablando de un plan B. Esto nos dijo el líder de los diputados de Morena. La vamos a presentar por un acto primero de consistencia política, de congruencia y de respeto a la gente, ¿no? Pues ni modo que salgamos ahorita con nuestra batea de babas de que no lo vamos a presentar porque hubo una marcha o porque se ha distorsionado la realidad. La próxima semana presentan el plan A. Si el plan A no camina, presentarían el plan B. Así lo es. Y en paralelo estaremos trabajando el plan B. Ignacio Mier nos dijo también que siempre estuvieron contempladas las reformas a las leyes secundarias o el plan B. ¿Cómo vendrían las fechas? Según el diputado Mier, Morena calcula que entre el 28 y 29 de noviembre, los días posteriores a la marcha del presidente, se lleve a votación en el Pleno de la Cámara el dictamen de reforma constitucional. Previendo que será rechazado, Ignacio Mier calcula además que las reformas a las leyes secundarias se estarían votando una semana después, por ahí del 7 de diciembre. Veremos. Claudia. Y si no, también quizá puedan poner en marcha un plan C. O un D, no sé si les dé tiempo, pero quizá.
Buenas noches. Ciro, buenas noches. Pues esta mañana se registró también un incendio en al menos 5 respiraderos de aguas negras en el Río de los Remedios y Valle de Guadalupe, esto en los límites de las colonias El Chamizal, San Felipe de Jesús y Valle de Aragón en Ecatepec. Fue provocado, según las autoridades, por la acumulación de gas metano que generan las aguas residuales del canal de desagüe. Si bien provocó el cierre de la avenida Centenario, no fue necesaria una evacuación. Anoche informamos que un tribunal federal en Washington ordenó suspender la aplicación del llamado Título 42, esta norma implementada por Trump en pandemia que ha permitido la expulsión de más de 1 millón de migrantes de forma expedita a México que entró en vigor, en marzo del 2020. Bueno, debido a esto, un grupo de quizás 600 migrantes venezolanos, que en su mayoría permanecían en el campamento improvisado a la orilla del río Bravo, del lado de Ciudad Juárez, se entregaron de manera voluntaria a la patrulla fronteriza para solicitar asilo político, lo que por cierto redujo una tercera parte del campamento que llevaba ahí más de un mes. Hoy temprano, trabajadores de limpia del municipio desalojaron poco más de 100 carpas que después de esto quedaron vacías, recogieron ropa, algunas pertenencias de quienes hoy ya no forman parte de este campamento. Un campamento improvisado en su mayoría por venezolanos que con las políticas migratorias impuestas hace un mes ya no pueden cruzar, por lo menos no tan fácilmente. Comparativos de octubre y noviembre. Así es, así se veía hace 4 semanas y así al principio de esta semana las autoridades municipales calculan que todavía hay cerca de 1,600 personas que ocupan unas 300 carpas. Esta semana, debido a las bajas temperaturas, a muchos no les quedó más opción que irse a albergues establecidos. Algunas organizaciones sociales y religiosas los han estado apoyando con alimentos y ropa. En otras cosas, el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, anunció en sus redes sociales, a través de una carta que hizo pública, que las autoridades judiciales federales le dieron otro contundente golpe al negarle el beneficio de la prisión domiciliaria, a pesar de cumplir, así dijo, con todos los requisitos, como la edad y los problemas de salud. Mario Villanueva dijo también que se ordenó su retorno a la prisión de Chetumal, pero que aún no se sabe cuándo sucederá. Lo que sí es cierto es que pasará su vida en el Cerezo. Recordemos que tras la pandemia de COVID-19 se le permitió continuar con esta condena en prisión domiciliaria, pero ahora pasará su vida si no obtiene un recurso que le permita o seguir en su casa o revertir esta decisión. Por lo pronto eso dijo en esta misiva que hizo pública. Veremos. La Fiscalía de Veracruz, por otro lado, informó que el exgobernador Javier Duarte fue vinculado a proceso por el delito de desaparición forzada de personas contra un policía de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz. Acusación por la que Javier Duarte permanecerá en prisión 1 año y 6 meses más, lo que dura la investigación complementaria. Él está preso desde mediados del 2017. ¿Qué dijeron sus abogados? Afirmaron que el exgobernador no es responsable del delito de desaparición forzada. Aseguran también que la imputación se determinó con un solo dato de prueba, el cual fue extraído bajo tortura. Exhortaron también a la Fiscalía de Veracruz a perseguir los delitos que verdaderamente, así lo dijeron, que verdaderamente afligen a la sociedad. Y hoy se llevó a cabo en el Palacio de Minería, ya en otros temas, la ceremonia de investidura doctor honoris causa a las 12 personalidades nacionales y extranjeras. Entre ellas, la filósofa Judith Butler, el historiador Javier García Diego. Se reconoció también a la gran catedrática de literatura, la maestra María Rosario Dosal. Y desde luego también al cineasta Guillermo del Toro, quien, aunque no estuvo presente, sí fue investido en la sede de la UNAM desde Los Ángeles. Y esto dijo. ¡Goya! ¡Universidad! ¿Este fue tu primer Goya? Sí, es el primer Goya que hago en mi vida. Y los he oído, pero es la primera vez que me aviento uno. Nunca me había puesto capita ni gorro. Y la verdad es que mi temor era que no me quedaran, pero me quedaron bien. Por eso no desayuné ahora. Dije, para que cierre la capa. O sea, es una sensación muy bonita recibir el honoris causa de la universidad, que es y ha sido siempre una parte integral del alma de la cultura mexicana. Hay una noción de que la única pobreza posible en el horizonte es la material, y la realidad es que la pobreza cultural y espiritual es igual de brutal a la larga. La abundancia cultural y espiritual de México está en manos de
muchas gentes, de muchas instituciones, pero la UNAM está siempre ahí. El riesgo de un país sin cultura es como existir en un mundo sin reflejos. Vengan del agua o de un espejo, es el reflejo el que te hace tener identidad. Y la cultura y el arte son identidad. Felicidades a todos, en especial a la maestra Rosario Dosal. Pero felicidades a todos. Gracias, Claudia. Ciro, no me puedo ir. No hasta no ver esta imagen, producto de la tensión que se mantiene por la invasión de Rusia contra Ucrania. El vuelo de la selección de fútbol de Polonia, que viajó rumbo a Qatar, tuvo que ser escoltado por 2 aviones de caza de la Fuerza Aérea de Polonia cargados con misiles. Los escoltaron hasta, eso sí, hasta la frontera sur de Polonia. Sin embargo, queda aquí la imagen, que por cierto fue compartida por la misma selección de Polonia desde su cuenta de Twitter. El martes 22 nos enfrentamos a Polonia, Ciro. ¿Sí? El martes 22. Pues suerte a Polonia. Vamos a regresar con el Mundial y otras cosas, pero antes, ¿dónde estás, Marco? Buenas noches. ¿Dónde estoy, Ciro? En un lugar que hace un año era cenizas, estaba totalmente quemado, muerto. Hoy las luces vuelven a brillar, el sistema de audio es nuevo, las instalaciones hidráulicas, las eléctricas, un staff de 90 personas, todo en su lugar para la apertura del emblemático, del antro de Acapulco, el Baby O. Este puerto tiene pocas oportunidades para dar buenas noticias. Esta sin duda es una de ellas. Y ve el lugar, es como el túnel del tiempo. Aquí está este pasillo para entrar a la cueva, aquí están las plantas, aquí están los 90 trabajadores, la mayoría aguantó muchísimo. Y pues es una gran noticia no solamente para los socios y para ellos, para el puerto, para todo el puerto de Acapulco. Que este lugar, adelante por favor, se vaya a abrir en unos minutos más a las 11 de la noche. ¿Sí? No hubo una invitación especial, no es una fiesta privada, hubo publicidad de boca en boca, pero con eso es suficiente. El secreto mejor guardado de Acapulco, Ciro, lo develamos hoy. Para este puente del 20 de noviembre, el emblemático Baby O vuelve a abrir sus puertas, Ciro. Pues qué buena noticia, pasarla bien, Marco. Muy buenas noches. Buenas noches y a pasarla bien. Hacemos una pausa. Las imágenes de la selección mexicana que ya está en Qatar. Vamos con David Páramo y Emilio Lozoya se queda en la cárcel, cuando menos, hasta principio del próximo año. Volvemos con todo eso. Y para que no extrañen a Javier, los dejamos con estas imágenes. La selección mexicana ya aterrizó en Qatar, en Doha. Ya está lista. Ya está lista para el Mundial. Porra no le va a faltar al equipo mexicano. Ahí están ya los mexicanos, como en todos los mundiales en Qatar, y hay mucho más. En el aeropuerto deben estar saliendo, muchos se van en el vuelo de medianoche a España y de ahí a Qatar. Imágenes de hace unos momentos en el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México. ¿Qué sería del fútbol mexicano si el equipo estuviera a una décima parte de la afición que mundial tras mundial ahí está apoyando? Qatar no será la excepción. En fin, hacemos una pausa y regresamos con David Páramo y con el caso de Emilio Lozoya, quien no pasará Navidad
en su casa. Volvemos. David. Ciro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. No, yo me voy a quedar aquí y no me iré a Qatar de ninguna manera. Ciro, ahora que están de moda las marchas otra vez, así como las del presidente haciéndose su propia marcha, las que hacía José López Portillo. ¿Cuándo han dejado de estar de moda las marchas? Pues hay que revivir otra marcha. ¿Cuál? Una es el Fondo Monetario Internacional. Cuando yo estaba en la escuela de periodismo en los 80s, las marchas contra el cuando Fondo Monetario, FMI fuera de aquí, que se hacían marchas enormes y todo. ¿Pero por qué? Ahora debemos hacer una marcha que diga FMI, bienvenido aquí. Y que lo organice el gobierno. Que lo, claro, 4T. Que la organice la Secretaría de Hacienda y el Banco de México. Hoy, la Secretaría de Hacienda y Banco de México, precisamente, dicen que terminó la revisión sobre la economía mexicana, cómo se encuentran los principales indicadores de la economía y el cumplimiento de las metas y la autonomía de Banco de México, y nos renuevan la línea, esa línea que tenemos desde la época de Bill Clinton, la renuevan. Entonces hay que hacer una marcha, ¿no? Si hay ya marchas en contra del Fondo Monetario, yo invito a que hagamos una marcha a favor del Fondo Monetario. La última marcha contra el Fondo Monetario Internacional debe haber sido en el 85, 86, 88. Fueron muy fuertes con Miguel de la Madrid al principio. Sí, no. Yo recuerdo, yo estudiaba en esa época, yo estudiaba periodismo. ¿Tú estudiaste periodismo? Yo estudié periodismo. Sí, no, o sea, a alguna escuela tenía que ir. Sí. Y las marchas eran pues sobre Valderas, sobre Juárez, y la escuela de periodismo estaba ahí a la vuelta. Entonces yo me iba a ver todas esas marchas, y hoy deberíamos hacer una marcha que diga... Buena noticia para la economía. Da tranquilidad. Esa línea de crédito nunca se ha tomado $1. Hemos pagado las cuestiones de tenerla, pero como algún día decía recientemente José Antonio Meade, el exsecretario de Hacienda, esa línea, que es sin restricciones, te ponen tantas restricciones para que te lo pienses 2 veces antes de usarla. Y pasar con todas las restricciones le da tranquilidad a la economía mexicana. Es una buena noticia y no nos vamos a Qatar, es todavía mejor. Entonces, remátala, David. El padre del análisis superior lleva semanas diciéndolo y apenas lo acaban de descubrir. La venta del negocio de Banamex se está cayendo. Y lo más probable es que termine siendo una oferta a través del mercado accionario. Bueno, hacemos una pausa y al regresar, Emilio Lozoya se quedará en la cárcel. Volvemos con eso. La esperanza que tenía Emilio Lozoya de estar fuera de la cárcel antes de las fiestas de fin de año se disipó hoy cuando se conoció que las 2 audiencias en que el exdirector de Pemex podría recibir sentencias favorables fueron reprogramadas. La audiencia de la compraventa de la planta de fertilizantes agronitrogenados se reprogramó para el 3 de enero y la de la constructora Odebrecht para el 17 de enero. No habrá feliz Navidad para Emilio Lozoya, quien lleva más de 1 año preso en el reclusorio norte. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches, ánimo.